En un rincón remoto de América del Sur, donde los árboles se alzan como torres milenarias y la niebla cubre la tierra al amanecer como un susurro de los antiguos dioses, existía una pequeña comunidad rodeada de selva virgen. Allí la vida era simple, pero nunca fácil. Las criaturas de la jungla observaban cada movimiento humano con ojos invisibles, y la naturaleza imponía sus propias reglas. En medio de este mundo indomable vivía la familia Herrera, un matrimonio joven. Ana y Luis se había instalado en una pequeña finca heredada de sus abuelos, con su bebé recién nacido, Mateo, un niño de apenas 8 meses. Tenían gallinas, 2 caballos y un perro llamado Braco, un mestizo grande, fuerte, de pelaje rojizo, mirada profunda y una lealtad que desafiaba toda lógica. Braco no era simplemente una mascota, era parte de la familia. Había acompañado a Ana desde antes del nacimiento de Mateo, durmiendo junto a su cuna, patrullando los alrededores cada noche. Era silencioso, pero atento, como si supiera que algo más grande lo esperaba, como si su alma estuviera hecha para un solo propósito. Una noche, cuando la luna estaba alta pero cubierta por nubes negras, todo cambió. Luis estaba en el pueblo. Ana se había quedado sola con el bebé, confiando en que Braco la acompañaría como siempre. Pero algo extraño flotaba en el aire. Los gallos no cantaban. Las ranas habían cesado su croar. Era un silencio tan profundo que dolía. Braco, inquieto, se levantó de su rincón favorito bajo el alero, su pelaje erizado, sus orejas erguidas. Miraba hacia la espesura. Algo se movía, algo se acercaba. Entonces, lo oyó, un aullido. No uno, sino varios. Ecos salvajes. Coordinados, una manada. Braco corrió hacia la entrada de la finca, olfateando el viento. El olor era claro, lobos salvajes, quizás perros cimarrones, o ambos, hambrientos, organizados y dirigidos por algo más, algo que Braco no podía entender, pero que reconocía en su instinto más primitivo. Un líder. Ana, al escuchar los ruidos, tomó a Mateo en brazos y se encerró en la casa, pero las cercas eran débiles. La casa, de madera vieja, no estaba hecha para resistir un ataque. Solo Braco se interponía entre la manada y su familia, y él lo sabía. Se paró frente a la entrada de la casa, firme, sin ladrar, solo gruñendo. El primero de los invasores cruzó la línea de los árboles. Un perro salvaje de pelaje oscuro, con cicatrices en el rostro. Le siguieron 3 más, luego 5, luego 8. Braco no retrocedió. La manada se detuvo. El líder apareció. No era un perro, era un lobo enorme, con un ojo ciego, pero un porte digno de un general. Se quedó mirando a Braco durante unos segundos que parecieron eternos. Luego gruñó y la batalla comenzó. El primero saltó sobre Braco, que lo esquivó y lo tumbó con una sola embestida. El segundo intentó morderlo desde un lado, pero Braco lo atrapó por el cuello y lo lanzó contra un poste. Ana, desde dentro, solo escuchaba los gritos, los golpes, los chillidos de dolor y el gruñido de Braco, cada vez más ahogado. Pero él seguía luchando. Con cada mordida, cada zarpazo, Braco se cubría de heridas, pero no retrocedía, no mientras el bebé aún respirara. El lobo jefe no tardó en unirse a la refriega. Braco, jadeando, cubierto de heridas, apenas se sostenía en pie, pero cuando vio al enorme lobo avanzar, no huyó, dio un paso adelante, un solo paso. Fue todo lo que necesitaba, porque no estaba defendiendo su vida, estaba defendiendo algo más sagrado. Con un rugido que no parecía de perro, Braco se lanzó contra el líder. El impacto fue brutal. Rodaron por la tierra, mordiéndose, arañándose, como 2 fuerzas de la naturaleza en conflicto. El lobo era más grande, más joven, más fuerte, pero Braco tenía algo que el otro no: propósito. Con un rugido que no parecía de perro, Braco se lanzó contra el líder. El impacto fue brutal. Rodaron por la tierra, mordiéndose, arañándose, como 2 fuerzas de la naturaleza en conflicto. El lobo era más grande, más joven, más fuerte, pero Braco tenía algo que el otro no: propósito. Desde dentro de la casa, Ana rezaba. No podía ver nada,
Solo oí el chillido de los animales, el golpe seco de cuerpos chocando, el gemido de su perro, su amigo, su ángel guardián. Braco logró morder la garganta del lobo, pero fue arrojado contra un árbol. Cayó, respiraba con dificultad. Uno de sus ojos estaba cerrado por la sangre, pero cuando el lobo se acercó, confiado, Braco se levantó, despacio, temblando, pero se levantó. Los otros perros salvajes, al ver a su líder caer, comenzaron a retroceder. Algunos huyeron, otros se quedaron paralizados. Braco no soltó hasta que el cuerpo del lobo dejó de moverse. Entonces colapsó. Ana salió corriendo, aún con el bebé en brazos. Gritaba su nombre. Cayó de rodillas junto a él. Braco respiraba con dificultad, pero sus ojos se mantuvieron fijos en Mateo. Movió la cola una sola vez. Luego cerró los ojos, pero no murió. Los días siguientes fueron de lucha. Veterinarios llegaron de pueblos vecinos al oír la historia. La finca se llenó de personas que querían ver al perro que enfrentó a una manada. Las noticias volaron. La historia cruzó fronteras. Braco sobrevivió. Por semanas no pudo caminar, pero cada día, cuando Mateo se le acercaba, su cola volvía a moverse y eso bastaba. Con el tiempo, volvió a caminar. Ya no corría como antes. Tenía una leve cojera, pero su espíritu, ese nunca se rompió. La familia Herrera colocó una placa en la entrada de la finca. Aquí vive Braco, el guardián del milagro. Mateo creció escuchando la historia de aquella noche y aunque no la recordaba, siempre que veía a Braco, lo abrazaba como si sí lo hiciera. La manada nunca regresó, pero en las noches silenciosas, cuando el viento soplaba desde la selva y la luna iluminaba las hojas, Ana juraba escuchar pasos firmes junto a la casa, como si Braco patrullara aún cuando dormía. Y a veces, solo a veces, un aullido se alzaba a lo lejos, como una advertencia, como una promesa, porque algunos perros nacen para proteger y otros para convertirse en leyenda.